gusto siempre estar con ustedes. ¿Qué implica precisamente este comunicado? De repente hemos escuchado que hay sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, te voy a decir, primero, está el reconocimiento de Estados Unidos no a Venezuela y a su gobierno actual, sino a la oposición, a Edmundo González Urrutia, que es quien se quedó en lugar de María Corina Machado, porque a María Corina Machado, que era la líder de la oposición, el gobierno de Maduro simple y sencillamente le hizo chuecas las elecciones primarias o las elecciones para llegar a esta fecha del domingo, y entonces le prohibieron participar. La oposición se unió, que no y esta es una esperaba hace diferencia unos importante, porque los opositores a Maduro siempre han estado divididos. Entonces, en esta ocasión sí se unieron, y en esta ocasión el que resultó ganador, de acuerdo con la opinión de mucha gente, es la oposición y Edmundo González. Y Estados Unidos, anoche, el secretario de Estado Blinken, Anthony Blinken, reconoció a Edmundo González como el verdadero ganador de esta elección. Ahora, tú dices, ¿cómo van a estar reconociendo algo si no tenemos ninguna idea? El gobierno de Venezuela debe haber presentado ya, o debía haber presentado ya las actas de la votación para que todo el mundo se diera cuenta de cuál era el conteo. No lo ha hecho. Y entonces ahora los tres neutros, México, Colombia y Brasil, que tienen tanta importancia porque siempre han apoyado a Venezuela y a Maduro, están diciéndole, oye, tienes que cambiar de actitud y tienes que mostrar no solamente que tienes las actas, sino que tienes que permitir que haya una evaluación, una auditoría de esas actas. Y esa auditoría va a tener que ser por parte de alguien que tengamos confianza, y tiene que ser alguien, no el gobierno de Venezuela, sino un tercer partido. Y les voy a decir finalmente, hay gente como el Centro Carter, a quien Venezuela dejó entrar a observar la elección, dejaron entrar a 17 miembros para observarla, y el Centro Carter, a quien Maduro pensaba que iba a estar de su lado, al terminar dijo, esto no puede ser democrático, nosotros no podemos avalar estas elecciones. Entonces, la situación está bastante seria. La gran pregunta es, bueno, y si Maduro dice que no, ¿qué podemos hacer para que diga que sí? Estados Unidos no puede hacer más, ya le impuso sanciones, a menos que lo amenace con meterlo a la cárcel. La OEA trató de hacerlo, 17 países votaron a favor, les faltó un solo voto, y ahí fue donde hubo una división grande. Entonces, la cuestión es, ¿quién puede hacer algo y cuándo lo puede hacer? Esa es la gran pregunta que tiene que responder. Armando, en ese sentido, entonces, ¿sí estaríamos hablando de implicaciones más serias de que Estados Unidos no esté reconociendo, o simplemente va a quedar en un no lo reconozco y manazo y ya está? No, te voy a decir, y esto es una situación complicada, porque en realidad, ¿qué más pueden hacer? Ya les prohibieron vender petróleo y ya les bloquearon muchos de los mercados que tenían. Sí, Hay gente como Rusia y como China y como todo esto que sigue apoyándolos, y entonces este tipo de cosas los mantienen. Pero después, Maduro tiene que pensar a dónde se va a ir cuando tenga que irse y en dónde se va a meter. Y entre más puertas se le vayan cerrando, más difícil va a hacerlo. Y en cuanto más vaya convirtiéndose en un delincuente internacional, menos países van a tener ganas de tenerlo. Esta es la única salida que podría verse en este momento. De otra manera, como tú dices, o sea, estamos viendo la impotencia de mucha gente, incluido Estados Unidos, y como tú decías, con 2 manazos y ya no lo vuelvas a hacer. ¿Pero qué más puedes? ¿Qué más puedes meterlo? No puedes tomar otra acción. Claro. Bien, pues la esperanza de los venezolanos permanece ahí, y nosotros por supuesto que estaremos en contacto contigo, Armando, para ver qué sucede y cuál es la visión de Estados Unidos en torno a esto. Gracias, Armando Guzmán, desde Washington. Buenos días. Gracias, buenos días. Gusto estar con ustedes.